El tema de esta predicación, una generación indispuesta. Es el tema de esta parábola que hemos leído. Es una parábola la que hemos leído y que Dios va a ministrarnos esta tarde. Quiero compartirle algo muy importante antes de iniciar la predicación, hermanos. Escuchen muy bien. La fe no se hereda, la fe se enseña. Repito. La fe no se hereda, la fe se enseña. No pensemos que por el hecho que nosotros estamos buscando de Dios, nuestros hijos van a buscar de Dios. Nuestros hijos caminarán detrás del ejemplo que les dejamos. Si usted busca a Dios con compromiso y responsabilidad, déjeme decirle que su hijo lo hará. Porque vio a su padre y a su madre que caminó detrás de Dios. Pero si usted piensa que solamente por el hecho de ser cristiano, su hijo va a ser cristiano, está equivocado. Tenemos que dejarle ejemplo a nuestros hijos. Tenemos que enseñarle nosotros que el Dios que adoramos, que el Dios que alabamos, es un Dios el cual vive y vivimos en la voluntad de Él. Amén. El tema de esta predicación, le decía yo, una generación indispuesta. Esta parábola nos habla de aquel grupo de personas que siempre están indispuestas para las cosas de Dios. Hay una palabra que encontramos en el griego ahí que significa malcriado, en el versículo 32. Y hace referencia, es un término peyorativo que habla de una persona indisciplinada, desobediente, rebelde, incorregible y obstinados. Y esta parábola tiene que ver con ese tipo de personas que tienen esa conducta. La Biblia los describe a lo largo del Antiguo Testamento. Vamos a ir a algunos pasajes de la Biblia. Deuteronomio 27:16. Dejo un apartado ahí en Lucas 7:31 y vamos a ver un poquito qué dice la Biblia en relación a esas personas desobedientes, rebeldes, incorregibles, indisciplinados e incontrolables. Deuteronomio capítulo 27 versículo 16, usted me alcanza, dice: maldito el que deshonra a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo amén. La Biblia es fuerte y contundente en cuanto a la actitud de las personas, en este caso de los hijos, los cuales no consideran el consejo de sus padres. Recordemos que uno de los mandamientos nos habla que es una bendición honrar a los padres. Es una bendición muy grande. La Biblia nos habla entonces que los que deshonran a los padres traen consigo una maldición, y todos aquí somos hijos, porque nuestros padres todavía viven, de algunos de nosotros, de la gran mayoría. Pero la palabra nos habla que también los desobedientes a los padres son grupos de personas los cuales no tienen el temor de Dios en su corazón. No lo busque, pero Proverbios 15:5 dice: el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. El más interesado en nuestras vidas y en nuestro bienestar espiritual es Dios. Constantemente Dios está hablando y aconsejando a su pueblo, para que su pueblo pueda ser un pueblo que viva alabando y buscando a Dios. Desafortunadamente hay gente que no le gusta el consejo de Dios. Hemos leído una parábola en Lucas capítulo 7 que nos habla de un grupo de personas de la sociedad en el tiempo de Jesús, los cuales no entendieron el mensaje del Señor y siempre estuvieron indispuestos a las cosas de Dios. Jesús escribió esta parábola para aquellas personas que siempre estuvieron indispuestas para las cosas de Dios. Y yo le pregunto a usted, ¿cuánto ama a Dios? Quizás puede decir: para mí Dios es todo. En serio, si Dios es todo en nuestras vidas, su voluntad debe de ser manifestada en nuestro caminar. Si Dios representa todo en nuestras vidas, somos llamados entonces a evidenciarlo en nuestro caminar. Vamos a ir a Lucas 7:28 para cerrar la introducción. En el tiempo de Jesús hubieron unos religiosos de su tiempo, los cuales no entendieron el momento en el cual Jesús se acercó a él.
Dicho sea de paso, el cristianismo no es una religión. Según el diccionario, la religión es un conjunto de obras y sacrificios. ¿Qué es una religión, hermanos? ¿Obras y qué? Toda la religión del mundo dice, haz esto para que recibas lo otro. De esta manera compórtate para que recibas esto. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es una comunión con el Dios vivo, con el Dios Santísimo, donde los hijos de Dios asistimos a los servicios no por obligación, sino porque Dios nos habla y Dios nos ministra. No le hacemos un favor a Dios cuando venimos al templo. Somos bendecidos cuando asistimos a la casa de Dios. Dios sigue siendo Dios. Y ese Dios esta tarde está en este lugar. Dice el texto 28. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose en el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley, ¿qué hicieron, hermanos? Desecharon. Una persona religiosa es aquella que piensa que no necesita de Dios, que está bien delante de Dios. Y todos en este lugar necesitamos de Dios esta tarde, porque nos equivocamos, fallamos. Con nuestro pensamiento, con nuestra manera de vivir, muchas veces no agrada a Dios lo que hacemos. Pero estas personas que nos habla aquí, los fariseos y publicanos, consideraban que el mensaje de Jesús no era apropiado para ellos. Y dice la palabra el 30, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Encontramos entonces que este grupo de personas consideraron en su vida no recibir el mensaje de Jesús. Y para ello Jesús hace mención de esta parábola que le hemos dado como título esta tarde nosotros, una generación indispuesta. Después de que los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron el mensaje de Jesús en este momento, Jesús escribió esta parábola del texto 31, Lucas 7:31, y dijo, el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? Y he aquí que son semejantes. Después del momento Jesús hace mención y comienza a hablar de la generación de su momento. ¿Y a qué la compararé? ¿O cómo será el equivalente? Y dice el versículo 32, semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros, y dicen, nos tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. En el tiempo de Jesús había ciertos juegos que jugaban los niños en el tiempo de Jesús, de los cuales participaban regularmente estos niños. Uno de ellos eran las bodas y otro eran los funerales. Y siempre en la plaza se reunían los niños y querían participar de estos dos juegos significativos en la vida del ser humano. Un momento alegre como es el de un matrimonio, y el otro es un funeral, donde representa el final del hombre en esta tierra. Y Jesús hace mención de esos dos eventos. Los funerales y las bodas caracterizan las ocasiones más felices y más tristes de la vida del hombre. Las bodas en Israel eran un momento en el cual la gente se involucraba por la felicidad de dos personas y marcaba la felicidad en el lugar más alto de las personas. Los muchachos en el tiempo de Jesús conocían estos dos juegos. Por eso el versículo 32 dice, os tocamos flauta y no bailastes. Lo que la parábola nos habla en ese momento es de que vino el mensaje de Juan el Bautista llamándolos al arrepentimiento, pero ellos dijeron, ¿de qué me voy a arrepentir? No quisieron participar. Pensaron que el mensaje del arrepentimiento no era para ellos. Y luego dice la parábola en el texto 32, os endechamos y no llorasteis. Y les habla a ellos en relación al evento o al juego del funeral. Un momento importante, quizás el más triste del hombre en esta tierra, cuando nos toca vivir que alguien parte de nuestro lado.
Y lo que Jesús está hablando y que quiere esta tarde que Dios recordemos en este lugar es de que somos llamados a no excusarnos del mensaje de Dios. Porque este grupo de religiosos no participaron ni de lo uno ni de lo otro. Prefirieron rechazar el mensaje de Dios. Mateo 24:38. Mateo 24:38. Jesús dice: os tocamos flauta y no bailasteis, no participasteis. ¿Qué hace referencia a ello? Cuando llegamos a Mateo 24:38, una de las señales antes de la segunda venida de Jesús es las que vamos a leer. ¿Ya lo tiene? Mateo 24:38. Es una señal. A Jesús le preguntaron cómo serían los últimos tiempos de la humanidad en esta tierra. Y parte de su respuesta es esta, versículo 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban, ¿cómo estaban, hermanos? Casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Lo que está hablando Mateo 24:38 es el estilo de vida de la gente. El estilo de vida de la gente. En el tiempo de Noé, la gente estuvo muy ocupada en sus quehaceres de la vida cotidiana y nunca consideraron el mensaje de Dios importante para sus vidas. Y es exactamente lo que sucede en el tiempo presente. Estamos tan ocupados y tan afanados en las cosas materiales que le dedicamos muy poco tiempo a las cosas de Dios. Encontramos en el texto 38 una generación que estuvo ocupada por el aquí y el ahora y nunca consideró su vida espiritual como algo importante. No hay nada de malo que trabajes. Hay que trabajar. Hay que hacer negocios. Pero el primer lugar debe de ser Dios en tu vida. Porque todo lo que puedas almacenar en tu vida, y si Dios te llama a su presencia, todo lo que hiciste se queda en esta tierra. La generación en el tiempo de Noé fue una generación ocupada. Y esta tarde Dios te llama a ti, que siempre estás ocupado. No tienes tiempo para la familia. Te levantas muy temprano en la mañana el lunes y estás esperando que amanezca para irte a trabajar. Llegas en la tarde muy cansado y te ocupas. Y te olvidas de tu alma, de tu vida espiritual, de la familia que tienes. Dice el texto: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, no les interesaba el mensaje de Dios. Esta tarde Dios levanta su voz para hablar a tu vida y recordarte que por encima de las cosas materiales está la vida espiritual que debes de cuidar y procurar en tu familia. No tiene nada de malo casarse. No. Tampoco tiene nada de malo comer. Malo es cuando eso está antes que Dios. Todo tiene su lugar. Y todo tiene un momento. Y me da gusto cuando en los cultos lo veo aquí. Porque sé que seguramente cerró su negocio. Dejó de trabajar. Y le dio prioridad a lo más importante, su vida espiritual y la eternidad de su alma. Por eso estamos aquí. Usted no viene aquí a perder el tiempo. Usted viene a invertir el mejor tiempo del día. Porque Dios le habla y le recuerda que estamos de paso. Nadie es eterno en esta vida. Versículo 39. Y esto es terrible y es difícil. ¿Y no qué? Y no entendieron. Este es el mensaje de una generación indispuesta. Dios habla, Dios te exhorta, Dios te advierte, pero la gente no quiere entender. Sale del templo y sigue haciendo su misma vida. Jesús nos llamó a ser la luz de este mundo y la sal de esta tierra. Y la única manera para hacer sal y luz es dando testimonio. Si nuestra vida no refleja lo que sabemos de Dios, estamos viviendo una fe muerta y una fe débil. Tenemos que vivir lo que de Dios sabemos. Amén. Porque entre más conocimiento de Dios, tenemos más responsabilidad de lo que Dios nos está enseñando. Yo soy responsable de lo que le predico.
pero usted le entregará cuentas a Dios de cada mensaje que escuchó esta tarde. Y eso debe de aterrarnos. Y no entendieron, dice, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y déjeme decirle que en el siglo XXI así estamos, más que nunca ocupados. ¿Sabes que no es cuestión de tiempo? Es cuestión de organización. Si tú decides estar aquí, aquí vas a estar. Pero si tú decides poner 1001 excusa por no asistir, esos son excusas. Si tú decides en tu corazón y decir, amor, los jueves y los domingos nos vamos al culto, aquí estarás con tus hijos. No perdiendo el tiempo, dándoles enseñanza de la fe que tú has creído. Amén. Jesús confrontó a la gente de su tiempo y les mostró lo importante que era para ellos el mensaje en ese momento. Y no entendieron. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también, dice, la venida del Hijo del Hombre. Fuerte lo que Jesús les mostró a ellos. Vamos a regresar al texto de Mateo 7, versículo 32. Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Las personas, la generación que siempre está indispuesta. Jesús dijo en Mateo 6:30, no os afanéis por lo que has de comer o has de beber. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán, ¿qué dice, hermanos? Añadidas. Tristemente muchas veces buscamos más las añadiduras que buscar en las cosas de Dios. Dice el 33, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Tanto con el mensaje de Juan del arrepentimiento, que los llamó a un cambio de vida, no lo recibieron. ¿Sabe que el problema de vivir en las cosas de Dios no es cuestión del mensaje, es cuestión de los que recibimos el mensaje? Porque ni con Jesús ni con Juan el Bautista la gente cambió en el tiempo de Jesús. No es la cuestión del mensaje, es qué hacemos con lo que de Dios sabemos nosotros. La generación de Jesús fue una generación indispuesta, que siempre tuvo indisposición para las cosas de Dios. Marcos capítulo 2, versículo 16. Usted me alcanza, dice Marcos 2:16. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Lejos de revisar su vida, los fariseos y los escribas criticaron que Jesús se acercaba con aquellos necesitados. Y así sigue pasando. Regularmente cuando venimos y escuchamos el mensaje de Dios, estamos viendo la paja del otro y pensamos que estamos mejor que los demás. Delante de Dios todos necesitamos de Él. Aquí no hay gente que está más y gente que está menos. Todos necesitamos esta tarde del Señor. Por eso venimos aquí. A Jesús le criticaron por estar con los pecadores, pensando que Jesús hacía diferencias de personas. No, Él nos ve como alguien que necesitamos de Él. Y siempre Dios nos da lo que necesitamos y no lo que merecemos. Esta tarde Dios quiere despertar nuestras conciencias para que dejemos de ser indispuestos, que comencemos a servir en la obra del Señor, a vivir el evangelio que Él nos ha mandado, y no ser como esta generación del tiempo de Jesús, que siempre estuvieron indispuestos a las cosas del Señor y dejaron fuera el mensaje del Señor. Concluye el 35, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Lo que hace referencia al final Jesús de esta parábola, hace referencia a la verdad de una vida espiritual que nos lleva a la salvación.
Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Porque déjeme decirle que no todos los que oyen el mensaje del Evangelio lo rechazan. Muchos aceptan el mensaje de Dios. Vamos a buscar Segunda de Timoteo 3, 15. Pablo le dice a Timoteo: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer, ¿qué, hermanos? Sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La verdadera vida espiritual del cristiano es una vida que pone por práctica la sabiduría. ¿La qué, hermanos? Y la sabiduría, según la Biblia, es el consejo de Dios aplicado a nuestras vidas. Eso es alguien sabio. Alguien que recibe el mensaje de Dios y lo que escuchó de Dios lo pone en práctica. ¿En dónde? Con los hijos, en el trabajo, en el negocio. Por eso el texto dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Una generación que recibe con prontitud el mensaje de Dios sabe aplicar el consejo de Dios para su vida. No está pensando en salir de este lugar, sino que está pensando: Señor, esto es para mí. ¿Quieres que yo cambie? Que yo deje de hacer aquellas cosas que pienso que lo hago a escondidas. Porque déjeme decirle que nadie peca en lo oculto. Todos pecamos a los ojos de Dios. Y todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. No estás engañando a tu esposo ni a tu esposo, a tu esposa o a tu esposo. Ante los ojos de Dios estamos desnudos. Por eso el texto nos habla de que seamos sabios para salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, obran y caminan una vida que glorifica el nombre de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 10. Vamos a ir concluyendo. Los necios no les interesa la sabiduría. Los hijos de Dios sí. Los hijos de Dios, los redimidos, los salvos, somos llamados a vivir una vida transformada. Y esto es muy importante, hermanos. Los hijos de Dios, escuche esto, no podemos comportarnos como los cristianos, como la gente del mundo. Alguien decía en una ocasión: pastor, ¿es malo ir a una discoteca? ¿Es malo ir a una fiesta? Un joven. Y yo lo escuché y le contesté y le dije lo siguiente: te voy a decir las palabras que dijo el apóstol Pablo a los Corintios. Todo me es lícito, ¿me ayuda? Pero no todo, ¿qué? Todo me es lícito, pero no todo, ¿qué? Edifica. Pregunta: ¿ir ahí edifica? ¿Ir ahí conviene? Porque ¿qué ejemplo le estamos dando a los hijos? Cada vez que tú tengas un problema en poder discernir si lo que vas a hacer es bueno o malo, pregúntate siempre esto: ¿esto te edifica o no te edifica? ¿Te conviene o no te conviene? Porque recuerde que el ejemplo, ¿qué? Arrastra. Amén. Esto es muy importante, hermanos. No tiene que ver con que es bueno o es malo. Simplemente pregúntate: ¿te edifica en tu vida? ¿Te beneficia en tu vida? ¿Vas a perder autoridad frente a tus hijos o no? Dice el texto Efesios 2:10: porque somos, ¿qué somos? Hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Me ayuda a leer? ¿Para qué? Para buenas obras. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, nacida de Dios, para hacer buenas obras. ¿Cuáles son ellas? Las que glorifican a Dios. Y ya al final de la parábola Jesús menciona esto: una generación que está dispuesta al mensaje de Dios siempre camina en buenas obras. ¿Cómo está tu caminar esta tarde? No es conmigo con quien tienes que entregar cuentas, es con Dios, con su palabra. Somos hechura de Dios para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que ¿qué? Los hijos de Dios somos llamados a caminar en el camino de Dios. Tenemos que hacer la diferencia. No podemos confundirnos entre la gente del mundo.
La iglesia debe de ser la sal de esta tierra. Somos llamados a ser luminares. Tenemos que mostrar la diferencia. No podemos confundirnos entre la gente que no es cristiana. Nuestra vida debe de ser distinta. La manera como guiamos nuestros hogares deben de ser diferentes. Y usted quizás puede decir, pastor, yo no quiero ser diferente. Bueno, entonces, sigue viviendo como ellos. Somos llamados, dice el texto, a vivir en ellas. Lo que la parábola nos llama esta tarde, hermanos, es a vivir con sabiduría, dice el texto 35 de Mateo 7. Mas la sabiduría es justificado por todos sus hijos. Yo le decía al inicio algo muy importante. La fe no se hereda. ¿La fe qué? Se enseña. Y recuerde siempre esto. Usted no le hereda a los hijos las cosas solamente porque son así. Tenemos que darle ejemplo. Concluimos 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17, un texto muy conocido por cada uno de nosotros, que Dios quiere que nos llevemos en nuestra mente esta tarde. ¿Ya lo tiene? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Las cosas viejas, ¿qué dice? Pasaron. Antes de venir a Cristo, hermanos, veníamos con malos hábitos, con malas costumbres. Déjame recordarte que el Evangelio dice que esa vida quedó en el pasado. Ahora somos llamados a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. A la imagen de Jesucristo. Todas las cosas tienen que ser nuevas. Y nuevas tienen que ser a la manera de Dios. La generación en el tiempo de Jesús estuvo muy indispuesta. No fue cuestión del mensaje, fue cuestión de el que recibió el mensaje. Mi oración esta tarde es que esta tarde Dios te desafía y te recuerda algo que quizás tú ya sabes, pero quizás has olvidado. Somos hechura de Dios y somos llamados a vivir en obras que glorifiquen su nombre. Ser padre, escuche esto, es una bendición, pero también una responsabilidad. Cuando tú partas de esta tierra, lo primero que Dios te va a preguntar no fue cuánto ganaste, ni cuántas casas tienes, ni cuántos negocios hiciste. Lo primero que Dios te va a pedir son cuentas de tus hijos y de tu familia. Eso es lo primero que te va a pedir Dios a cuentas. Es tiempo de detener nuestras vidas. Hay que colocar cada cosa en su lugar. Y siempre tenemos que estar dispuestos para las cosas del Señor.